Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Voy a retomar un poco con la clase que vimos la vez pasada, que me faltaba terminar la última parte de este recorrido histórico que empezamos a hacer. Veamos. A ver si puedo compartir. Ay, no. Compartir pantalla. A ver si me dicen si se ve. Ay. Sí, Juli. ¿Se ve bien? Bien. Sí. Ok. Pero me salí yo de la... Iniciar video. Ahí. Y, tengo gente en la sala. A ver. Admitir. Ahí está. Bueno. A ver, voy a hacer un pequeño repasito. Habíamos llegado llegué a hablar de los 3 periodos, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos el primer periodo que, piénsenlo como lo más remoto de la psiquiatría. Acuérdense que este es un recorrido, un rastreo que realiza Paul Bergerie, y yo tomo de él porque me parece muy interesante para pensar, no solo para pensar, digamos, en hacer nada más que un raconto histórico, sino para tratar de pesquisar con qué idea de sujeto se manejaban. Nos manejamos, digamos, en todo lo que, bueno, en tal caso la historia de la clínica psicológica, psicoanalítica o psiquiátrica de niños y adolescentes, con las dificultades que supone la atención de este rango etario, ¿no? Bueno, entonces, teníamos, por un lado, ese primer periodo donde se consideraba que era un sujeto. Un sujeto era alguien a quien, digamos, podíamos de alguna manera pescarle o pesquisarle, que tenía todas sus funciones yoicas correctamente puestas en su lugar, vamos a decir. Entonces, era sujeto aquel que había alcanzado una óptima síntesis del yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con aquellos casos en los que esto no ocurría? Bueno, en esta primera época, como que pasaban a integrar, como les decía la otra vez, esa gran bolsa de gatos, si me permiten la expresión. Es una expresión poco feliz, pero en realidad era poco feliz. Es poco feliz el hecho de que un niño se lo considere que lo que tiene es algo irreversible y que no se puede hacer nada, y que, bueno, se lo destine al encierro, por ejemplo. O lo que es peor, al abandono, ¿no? Como vimos que un poco se manejaba la hipótesis de uno de estos médicos exponentes de esta época, y dentro de esta época, acuérdense que vimos dos clínicas diferentes, una que era la fatalista y otra que era la espiritualista. La clínica fatalista justamente lo que pensaba, que como nacían con estos déficits globales irreversibles, entonces estos niños, o sea, la solución que proponían era el encierro, ¿no? Que no era una solución para el niño, en tal caso era una solución para aquellos que debieran ocuparse del niño. Bueno, entonces, ¿pero por qué planteaban esto? ¿Por qué consideraban que no había nada que hacer?
No había en ese momento ninguna perspectiva de, digamos, de algún modo educar o sacar al niño de esa posición. Pero frente a esta otra clínica aparece también otra, digamos, mirada, que en cambio sí ve que en estos niños algo se puede hacer. Bueno, entonces es así que aparecen las primeras, los primeros intentos y las primeras creaciones de abordar a estos niños desde técnicas diferenciales, ¿no? Entonces aparece este exponente que creo que les comenté la otra vez, llegué a hablar del niño salvaje de Aveirón, ¿verdad? Bueno, Jean Itard es quien adopta a este pequeño con la intención de aplicar sobre él lo que él venía trabajando con sordomudo, ¿no? Con la expectativa de que este niño, bueno, alcance precisamente esa óptima síntesis del yo. Entonces, lo que me interesa para pensar acá es que en este primer periodo, el sujeto, para ambas clínicas, sujeto era aquel que alcanzaba la óptima síntesis del yo. Un método era el encierro, el otro método era la estimulación, la educación, psicoeducación, etc. Pero para ambos, el planteo era que el niño alcance esa síntesis que se esperaba que para tal edad tiene que tener tal y cual función yoica por lo menos alcanzada. ¿Se entiende el planteo? ¿Qué sucede? Sucede que esto cambia. Cambia radicalmente a partir de ¿qué? A partir del psicoanálisis. Concretamente, a partir del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque con el psicoanálisis Freud empieza, digamos, subvierte esta idea de sujeto. Freud dice cosas, por ejemplo, como que el yo no es amo en su propia casa, ¿no? El yo obedece a un triple vasallaje, al vasallaje del ello, del super yo y del mundo exterior. Todo lo tienen en el yo y el ello. Pero se dan cuenta como que acá ese yo que parecía que tenía todas sus funciones, todo intachable, bueno, en realidad el yo no es amo, no comanda. Entonces entendemos que hay un factor de comando que no es del yo. ¿De qué es? ¿Quién comanda a partir del psicoanálisis? El ello. El ello, el inconsciente, ¿no? Hay otra... Ven que se encuentra ya, acá nos encontramos con, por lo menos, ay, me ahogué. Otra lente desde la cual vamos a ver la realidad, ¿no? Bueno, entonces pasamos al segundo periodo, que un poquito yo estos ya se los conté, de la demencia precocísima. Les había dicho que en 1908, acuérdense que ya estaba el psicoanálisis, ¿eh? Para 1908, para situarnos un poco, recordemos que el texto que tenemos para ver la semana que viene, que es Interpretación de los Sueños, se escribe en 1900. Entonces, y en 1900 surge el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis se inaugura con la inauguración del siglo, del siglo XX, ¿no? Ahí se inaugura el psicoanálisis. Entonces, en 1908 ya había una influencia del psicoanálisis, se estaba empezando a leer, vamos a decir. Entonces aparece este exponente que es Saute de Santi, que justamente él va a hablar de una demencia precoz.
de una demencia precocísima. ¿Qué significa? Acuérdense que demencia precoz es esquizofrenia, y él lo que hace este psiquiatra es de alguna manera extrapola la definición. Entonces es como si estuviese hablando de una esquizofrenia precoz, ¿se entiende? Como para hacer el paralelismo. Tengan en cuenta que después este término de demencia precoz, que era una denominación de Kraepelin, acuérdense que después fue Bloyer quien lo sustituye por esquizofrenia, ¿no? Entonces, ahí tenemos este segundo periodo, con muy poca, digamos, bibliografía y muy poco de clínica psiquiátrica del niño. Nos encontramos con con este exponente de Saute de Santis, pero no es que hay abundante literatura, ni muchos que hablen del niño, del tratamiento de niños, ¿no? Incluso Freud, si bien Freud trabaja, ¿no? Casos, digamos, teoriza sobre casos de niños, ¿no? Después Freud se pronuncia a favor del tratamiento analítico de niños, pero bueno, él trabaja, acuérdense, casos que son paradigmáticos dentro del psicoanálisis, que tienen que ver con lo que le pasa a un niño, ¿no? Pero no es que él tenía un niñito ahí en el consultorio, a eso me refiero. Bueno, entonces, vamos al periodo que más nos interesa, que es el de la clínica psiquiátrica de niños, donde acá, ahora sí, a partir de 1930, acá sí aparece una marcada influencia del psicoanálisis. Vuelvo a la línea histórica, ¿no? A la línea del tiempo. Vuelvo a esta línea del tiempo. Acuérdense que más o menos 1930 y Freud había escrito casi la mayor parte de su obra, que muere en 1939, ¿no? A partir de 1930 igual tiene textos valiosísimos luego de ese año, pero bueno, ya la gente, la comunidad científica de ese momento ya había leído a Freud, ya tenía opositores también. Entonces, lo que nos interesa es que es a partir del psicoanálisis que se da un cambio radical en la concepción de sujeto. ¿Qué es sujeto? Bueno, para el psicoanálisis, sujeto es ese ello psíquico, ¿no? Es justamente, miren cómo dice Freud. Freud, es una definición del yo y el ello. Dice, un individuo es para nosotros un ello psíquico, no conocido, no discernido e inconsciente, sobre el cual, como una superficie, se asienta el yo. Entonces, el yo como callosidad del ello. El yo se viene a asentar sobre el ello. La raíz del yo, por lo tanto, es el ello. Aquello que comanda. No es el yo. El yo, pensémoslo, bueno, con Lacan, como instancia de desconocimiento, ¿no? Entonces, esto cambia, pero cambia, no solo cambia la mirada por el otro. ¿Qué mirada tenemos como analistas de ese sujeto que consulta? ¿No? ¿Qué expectativas? ¿A qué aspiramos? ¿No? Eso cambia. Cambian los tratamientos ofrecidos. Los tratamientos se derivan de la época también y de la ideología de la época, ¿no? Hubo una época donde el tratamiento que se ofrecía era el encierro. Quiero como poner el acento.
¿no? Esto creo que se lo llegué a leer, ¿no? Esta barbaridad. Bueno, esta es una aberración, pero acá lo que es monstruoso es el enunciado como tal. Es este psiquiatra Georgette que decía justamente, ¿no? No se debería hacer de la idiotez un género de delirio, una falta original de desarrollo, no es hablando con propiedad una enfermedad. Los idiotas deben ser incluidos entre los monstruos, lo son verdaderamente en su producción intelectual. Bueno, este enunciado es monstruoso, como tal, ¿no? Bueno, y habíamos empezado a ver Los tontos benditos de la vieja Rusia. Díganme si yo creo que dije muy poquitito de cada uno, ¿no? No profundizaste sobre estos, pero Bien. avanzamos en lo que era el proyecto, todo el Ah, proyecto bien. de Freud. O sea, esto Bueno. lo pasamos. Lo pasamos, porque yo me faltaba un poquito profundizar en algunas cuestiones de esto, por eso dejé la diapositiva para volver. Bueno, lo que de esto me parece interesante y lo que yo, por lo menos era lo que yo siento que me faltó por ahí decir la vez pasada, es que también entendamos que uno, de alguna manera, la sociedad, también en su conjunto, le dan una significación a esto que aparece. Así como en Rusia eran los tontos benditos, que decían eran santos a los ojos de Dios, que decían que estas cosas que ellos, estas verbigeraciones que decían palabras sin sentido, estaban muy atentos a encontrar en ellas un sentido profético, ¿no? A darles como una significación sagrada, como algo especial. Sin ir más lejos, la corriente más New Age, ¿no? Que habla de los niños índigo, de los niños que tienen estas características y bueno, portan una espiritualidad especial. También algunos sostienen que son santos, ¿no? Entonces, a mí me interesa también pensar que esa es una respuesta social, casi como una respuesta en cierta forma defensiva. Yo recuerdo un paciente que tenía hace muchos años, que era un niño muy agresivo, muy agresivo, extremadamente agresivo. Era un niño que correteaba por la sala de espera y era a ver a todos los que le puedo pegar, le pego, ¿no? Era ese encuentro con el otro era así, era una cosa tremenda, una casi como muy imparable, ¿no? En ese sentido. Era un niño que estaba medicado, pero bueno, y lo interesante del caso, lo interesante era lo que la madre decía. Era un nene que no podía ni leer ni escribir, ya era un niño escolar, pero no tenía lectoescritura, no había podido acceder, pero sin embargo, él veía programas de televisión científicos, ¿no? Tipo Animal Planet, National Geographic, eso. Bueno, y sabía mucho. Se sabía, por ahí recitaba de memoria, ¿no? Qué sé yo, de ciertos temas que a él le interesaban demasiado. Entonces, la madre me lo dice, pero me lo dice muy seriamente, ¿no? Me dice, yo pienso que él va a ser un sabio de la humanidad. Ajá, le digo,
¿Cómo un sabio de la humanidad? ¿Qué es lo que te hace pensar? Porque sí, me dice, yo creo que él sabe mucho, él es demasiado sabio, él sabe de todo, de animales, y yo creo que él eso lo va a llevar para usarlo para el bien de la humanidad. Él va a salvar a la humanidad. Fíjense. Mientras tanto, mientras la madre me estaba diciendo esto en el consultorio, el niño estaba con el padre en la sala de espera, pegándole a cuanto Cristo se cruzaba por el camino. ¿No? Entonces, uno también tiene que poder entender que esto que sonaba casi delirante, ¿no? En boca de la madre, porque uno decía, pero el niño este distaba tremendamente de poder ser un benefactor de la humanidad. De momento más bien era todo lo contrario, porque había que tener 4 ojos, porque no se le podía dejar ni un segundo. Y acá había algo que también es muy importante, que cuando el chico hacía estas cosas, la mamá decía, hacía con las manitos así, decía como ese icono del WhatsApp, hacía así, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer que yo se lo equivoqué? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él cuando sea grande? Pero esto era, ¿qué va a hacer la madre? Siempre lo mismo. Y en ese qué va a hacer, por supuesto no había un solo límite al niño, porque el niño mientras hacía estos desmanes, estaban ahí los 2 padres. O sea, pero no había manera de controlarlo, ¿no? Pero lo que me interesa de esto, rescatar más allá de la anécdota, es como casi decirles, como que la forma de sobrellevar esto que a los padres se les volvía completamente imposible, era asumiendo que en el futuro iba a ser un genio de la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, casi como una maniobra defensiva, ¿no? Es interesante pensar esto porque también yo creo que hay como un costado ahí defensivo, ¿no? En todo esto. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al proyecto, voy a cerrar. Esto era para terminar, lo que me faltaba era esto que era lo que yo más que nada quería, porque también nos ayuda a pensar en las condiciones de la época. Las condiciones de la época no solo nos dice, no solo nos ofrece una nosología, si nosotros hoy queremos situar o encontrar un diagnóstico diferencial para tal o cual afección, vamos y tenemos una nosología en la cual apoyarnos, ¿no? O no. Cada uno verá. Pero si uno quiere, tiene que también hacer la lectura de que las épocas también marcan qué es patológico y qué no lo es. ¿Se entiende? Un manual puede marcar que es patológico, por ejemplo, estar deprimido por una pérdida, por un duelo, ¿no? A una persona se le muere alguien muy querido, y eso es un duelo. Por supuesto que está deprimido, pero en realidad no es la depresión como, digamos, patología. Está en proceso de duelo. Es normal que una persona se halle en duelo. Bueno, cada vez más se acortan los tiempos del duelo, ¿no? Entonces hay como un empuje a decir depresión, hay que darle algo porque está deprimido. No, no está deprimido, está en duelo. Y la idea del duelo es dejar hacer el duelo, acompañarlo, todo bien, pero el duelo lo tienen que hacer.
No es que hay que enchufarle una medicación para que... bueno, por eso digo, entendamos también estos ires y venires de las épocas, ¿no? Y lo que la época propone. Bueno, vamos con el proyecto. Ahora sí, les voy a compartir. Habíamos arrancado y denme un segundo que voy a compartir. Acá. Bien. Ahora sí. Bueno, todo esto lo vimos, que era monto de cantidad, lo vamos a refrescar, cantidad, estímulos exteriores con la Q, estímulos endógenos con la QN. Acuérdense que la arquitectura del sistema de neuronas, que Freud piensa el aparato psíquico como un aparato cuyo objetivo es bajar las cantidades. ¿Por qué bajar las cantidades? Desembarazarse lo más posible de las cantidades. Porque en este momento lo que rige, digamos, es el principio de constancia. Para Freud, él nos habla de dos principios. Un principio de inercia, que es descargar a cero todas las cantidades, que dice Freud. Ese principio es incompatible con la vida psíquica, porque si yo descargo todo a cero, no me quedo con nada. Y si yo no me quedo con nada, en principio no tendríamos memoria. Si yo hubiese descargado todo a cero, desde que nací hasta el día de la fecha, yo no podría estar acá sentada hablándoles de Freud, por ejemplo. Entonces, lo que dice Freud es eso. Hay un principio de inercia que tiende a descargar, y hay una modificación del principio de inercia, que es el principio de constancia, que es el principio de inercia modificado. Pero fíjense qué interesante, porque Freud retoma esto en 1920, o sea, con Más allá del principio de placer, que dice, justamente nos habla de la vuelta a lo inanimado, ¿no? ¿Se acuerdan de el orgánico vivo alguna vez fue inanimado y que hay una tendencia a volver a ese estado anterior? Bueno, ¿qué pasa? Que para que haya aparato psíquico es necesario no descargarlo todo. Con unas cantidades pequeñas me voy a tener que quedar. Y esas cantidades van, digamos, son como marcas que se van, vamos a decir, van instalándose en nuestro aparato psíquico incipiente, y esas marcas son las futuras y llamadas huellas mnémicas. Son marcas de que aconteció algo que es del orden de lo perceptivo, hubo algo afuera que dejó marcas. Pero también existen marcas de lo que acontece en el propio interior corporal. Entonces, tenemos ahí la diferenciación de estos dos estímulos, los externos y los endógenos. De los externos nos podemos sustraer mediante huida. ¿Se acuerdan? Acción motriz, el berreo, el pataleo, los movimientos musculares reflejos. Todo esto es casi como que venimos preformados para ello. Pero de los estímulos endógenos no podemos desembarazarnos así nomás. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos, a diferencia de los animales, del resto de los animales? Podemos porque nacimos prematuros, en estado de desvalimiento. Y nuestro desvalimiento se prolonga mucho tiempo. Se prolonga mucho tiempo. El caballito nace, el potrillito nace, y a poco de nacer, la mamá le da un empujoncito con
con la cabeza y el potrillito ya está en pie y ya camina, ¿no? El bebé humano no. El bebé humano necesita cuidados especiales, cuidados prácticamente constantes, la presencia de un otro, ¿no? Entonces, dice Freud algo muy interesante en el proyecto, que es que, fíjense, él dice, el inicial desvalimiento del niño, del cachorro humano, es la fuente primordial de todos los motivos morales. Esto me parece de una agudeza total. Y a pesar de que este es un texto preanalítico, porque yo ya les había explicado la vez pasada que, y hoy también, que el psicoanálisis como tal, se puede decir, empieza en 1900, ¿no? Acá todavía no habla de inconsciente, ¿no? De un inconsciente dinámico, con sus leyes propias. Eso es psicoanálisis. Y eso acá todavía no está. Sin embargo, nos está diciendo que el inicial desvalimiento del niño es la fuente primordial de todos los motivos morales. Es por el desvalimiento que el niño necesita de un otro. Y respecto de ese otro, va a tener un largo periodo de dependencia, ¿no? Es el otro el que va a hacer algo para rebajar las cantidades de estímulo endógeno. Tomemos como ejemplo de estímulo endógeno el hambre, ¿no? Que son necesidades vitales, ¿no? Entonces, el hambre aparece y aparece un otro que viene a remediar esa necesidad del niño. Viene a hacer algo con el estado de indefensión del pequeño, ¿no? Bueno, entonces lo que Freud piensa es que una vez que el otro vino con lo que Freud llama en este texto acción específica, con su acción específica vino y dio, por ejemplo, el alimento. El alimento nunca es el alimento solo. Porque ustedes, no sé si saben, pero los famosos casos de hospitalismo, todas las investigaciones que hizo René Spitz sobre niños, que en la época de la guerra, bueno, morían sus padres y estaban ahí en hospitales. Y terminaban muriendo en estado de marasmo, ¿no? ¿Y por qué morían? Morían precisamente, no por falta de alimento, porque ahí iban, les daban los biberones, morían por falta de libidinización, de contacto con un otro auxiliador, pero un otro no que le dé la mamadera y punto, un otro que lo mire, que le hable, que lo mime, que le hable, aunque le diga cualquier cosa como le hablamos a los bebés, que cuando hablamos con un bebé decimos cositas raras, como cuando hablamos con los perros. No es que hablamos con coherencia, uno cuando habla con un bebé dice cositas, pero esas cositas y esa vocecita que ponemos y todo, que no es fingido, es como un retorno, ¿no? Que surge en ese momento, ¿no? Algo muy prehistórico nuestro, ¿no? Pero son esas voces, esas comunicaciones sin palabras, sin sentido, sin coherencia, las que hacen que entre ese niño y el otro auxiliador, vamos a decir, la madre o subrogado materno, Freud todo el tiempo aclara, puede ser la madre o un subrogado materno,
Puede ser esa enfermera que le iba a dar el biberón al niño abandonado, o sea, muerto de los padres, al niño que estaba ahí absolutamente solo en el mundo. Pero esa enfermera, ese niño, lo cargó a UPA, lo miraba, le hablaba, le daba ese plus, ¿no? Le procuraba ese plus que hacía que el niño pueda hacer otra cosa con eso que le estaba pasando. Entonces Freud dice, lo dice en la página 363, si no me equivoco. Freud, no tengo acá el libro. Freud dice, ¿no? Si el individuo auxiliador es capaz de consumar esa modificación en el mundo exterior para calmar el estado de necesidad del niño, o sea, ir con el biberón, o ir con la teta, o mirarlo, o hablarle, o sacarlo de ese estado de angustia, dice, si pasa eso, si se opera esa modificación en el mundo exterior por parte del otro, entonces el niño va a ser capaz en su interior de realizar una operación. Una operación primera. Esperen que voy a agarrar el tomo 1. Acá. Acá está. Fíjense cómo lo dice Freud. Página 363, dije, ¿no? Acá. Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, éste es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. Es decir, a partir de que vino el otro con una acción específica, específico, yo creo que se los dije a ustedes, es como tan específico como la llave y la cerradura, ¿no? Eso es específico. Con mi llave yo no puedo abrir la casa de otras personas, solo puedo abrir la mía. Esa especificidad, ¿a qué refiere? A los requerimientos de cada niño. Un niño no tiene el mismo requerimiento que el niño de la cunita de al lado. Entonces, no puedo tratar a todos los niños con la misma, vamos a decir, a ofrecerles lo mismo. Si yo les ofrezco a todos la misma mamadera, o una igual, pum, 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 es como que ahí no hay diferenciación entre un niño y otro. Eso no es acción específica. Entonces uno podría pensar que quizás en estos niños que morían por marasmo, estos casos que relata Spitz, ahí faltaba la acción específica. ¿Había mamadera? Sí, había mamadera. Pero se podía producir esto que en la página 363 Freud llama vivencia de satisfacción. Porque la vivencia de satisfacción no es nada más que alimentar al niño. Esto es lo que me parece muy importante resaltar. No es nada más que alimentar, sino que básicamente es calmar el estado, lo que Freud llama ananque, es el estado de urgencia del deseo. Calmar eso, remediar el desvalimiento, hacer algo para que esas cantidades de estímulo endógeno que pulsan desde el interior del niño, tengan en cuenta que cuando acá Freud habla de estímulo endógeno, es un concepto precursor de pulsión. Lo que pasa es que Freud escribe Pulsiones y Destinos de Pulsión en 1915, acá estamos en 1895. Entonces, concepto de pulsión como tal no lo tenemos todavía.
pero sí tenemos un estímulo endógeno. Y sí tenemos una diferenciación que acá en el proyecto hace Freud y la retoma también en Pulsiones y Destinos de Pulsión, que es que frente a los estímulos exteriores, podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos biológicos que nos sirven para desembarazarnos de esas cantidades, frente a los estímulos exteriores. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque los estímulos exteriores, Freud dice que son una fuerza de choque. O sea, vienen de afuera, pegan, chocan con nuestro sensorio, vamos a decir, y se van. No es que están ahí todo el tiempo tucu, 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 pegando constantemente. Entonces, como viene y es de choque, pega y se va, uno puede sustraerse de eso. O podemos descargar. Entonces viene, por ejemplo, Freud da un ejemplo, me pegan una bofetada y yo se la devuelvo. Es una descarga. Me entran 10, salen 10. ¿Se entiende? Y yo me quedo en homeostasis. O también puede ser que uno huya de esa afrenta, vamos a decir. Ahora, frente a los estímulos endógenos, esto que luego vamos a saber que son pulsiones, no podemos si no hay un otro. No podemos hacer nada con eso si primero no hubo la acción del otro. Luego de que acontezca la vivencia de satisfacción, ya se va a instalar ese aparato psíquico y ya vamos a poder empezar a tramitar las cantidades endógenas de otra manera, conforme a esa matriz de inscripción que se instaló en la época de la vivencia de satisfacción, ¿no? Tomemos esto también como algo mítico en el sentido de que la vivencia de satisfacción, si bien tuvo que acontecer, la prueba está lo devastador que resulta para un individuo el hecho de que esta vivencia no tenga lugar. Devastador con todas las letras, o sea, el niño moría de marasmo, ¿no? Entonces, pero es mítico, en el sentido de que aparece un objeto, y es un objeto que se pierde para siempre. A partir de la vivencia de satisfacción va a quedar un resto, que es el deseo, el desear. ¿Y qué deseo? Deseo ese objeto de satisfacción siempre buscado pero jamás hallado. Entonces, ese es el deseo, es un motor que, piensen un poco, lo tenemos a partir de la vivencia de satisfacción. El deseo, en cierta forma, nos empieza a habitar en ese momento. Desde ese momento nos habita algo del orden del deseo. Bueno, en el proyecto, esto es como para complicarnos un poco la cuestión, lo que dice Freud es que la manera en que tramitamos esas cantidades de estímulo endógeno es siempre gracias a la intervención del otro, pero cuando Freud dice, vuelvo a la página, fíjense, cuando Freud dice, si el individuo auxiliador es capaz en el mundo exterior de operar ese cambio, el niño es capaz de consumar en su interior, en el interior de su cuerpo, la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno, ¿a qué se refiere? ¿De qué operación nos está hablando Freud ahí? Ahí nos está diciendo que entonces el niño algo hace en su interior. Entonces, tenemos todo el derecho del mundo a pensar que esa operación es psíquica.
el niño, a partir de esta acción específica y de esto que se produce con el otro auxiliador, que Freud lo llama Verständigung, o comunicación, o entendimiento, a partir de ahí, en el niño, vamos a decir, a mí me gusta pensarlo como que tienen lugar unas inscripciones fundamentales. Acuérdense que esas marcas que quedan, que son huellas némicas, la huella némica es una cantidad para lo psíquico. Entonces, Freud piensa al aparato psíquico como un aparato de huellas némicas, ¿no? Como un aparato capaz de alojar y de asociar simultáneamente diferentes tipos de huellas. Entonces, todo nuestro acontecer psíquico tiene que ver con que se pudo alcanzar a este segundo punto que le presento acá en la diapositiva. Todo nuestro acontecer psíquico tiene que ver con que se ha armado una especie de aparato donde había huellas que quedaron retenidas, no que se descargaron todas a cero, según el principio de inercia, sino que según el principio de constancia, algunas cantidades quedaron. No me desembaracé de todas, me quedé con algunas, y se forma un acopio mínimo de cantidades, y estas cantidades, y acá es lo interesante, estas cantidades se asocian. Cuando se asocian dos huellas némicas, o más, 2 o 3 o más, eso tiene por resultado una transformación. En principio les digo, para cuando lean el proyecto, esta asociación de huellas némicas es una facilitación. En principio van a encontrar la facilitación en todas estas, de la 362 a la 367, que es lo que yo les pedí que leyeran, van a encontrarse con la palabra facilitación un montón de veces. Entonces, esto es una facilitación. Fíjense cómo dice acá Freud. A ver si lo tengo acá mejor. Esto lo vimos, ¿no? Todo esto. Bueno, fíjense acá. ¿Qué es la facilitación? Es la asociación por simultaneidad. Se asocian en un mismo acto, simultáneamente, 3 tipos de huella. Pongamos el ejemplo de la evidencia de satisfacción. Por ejemplo, a ver si tengo acá el dibujito. Acá. Por ejemplo, tenemos el registro de la atención de la necesidad, es decir, el hambre. Parece el hambre como estímulo endógeno. Eso deja una huella. Vieron que, vuelvo para atrás. Vieron que yo les decía que Freud hablaba de 3 sistemas. El sistema pasadero, el impasadero o no pasadero y el sistema percepción. El sistema pasadero es el que no presenta resistencias que se contrapongan a la descarga. Es este que tiene que ver más con la función primaria. Todo deja pasar. Entra un estímulo exterior, pasa. Y no entra a todo, porque Freud mismo dice que ya en las terminales del órgano sensorial ya hay un filtro. Pensemos este dispositivo que Freud inventa acá como un sistema de filtrado de cantidades. Ya desde que aparece la percepción hay un filtro. Si yo me enfoco con la luz a los ojos con toda intensidad, no es que entra todo tal como sino que entra lo que el órgano receptor es capaz de recibir. ¿No? No es que entra todo. Entra una parte. Lo mismo si hay un ruido, por ejemplo, no es que un ruido tremendo, no es que entra todo, entra una parte, lo que
mi aparato receptor es capaz de recibir, nada más. Ahí ya hay un filtro. Una vez que entra, tengo una posibilidad que es sustraerme del estímulo yo, mediante una acción de huida. Yo en este caso cerraría los ojos eventualmente. Entonces, hasta ahí sistema pasadero. Ahora, sin embargo, del sistema pasadero hay una comunicación, dice Freud, hay vasos comunicantes entre estos sistemas. Un cociente de esas cantidades exteriores llegan al sistema impasadero. Y Freud, que fue un adelantado total, él describe esto, es interesantísimo, porque una época que yo estaba muy investigando mucho el tema del proyecto. Es un texto que un momento me voló la cabeza, sobre todo por ser un texto preanalítico. Entonces me fui a hacer una diplomatura en neuropsicología, no es psicoanálisis, me fui para el otro lado, pero me fui a hacer esta diplomatura precisamente porque quería ver algo de la cuestión más neurológica, ¿no? Y la verdad que es maravilloso, porque Freud, cuando plantea cómo se conforma este sistema impasadero, plantea, antes de que se pudiera haber visto la neurona con el microscopio, plantea cómo él la piensa la neurona. Plantea un núcleo y plantea un manto, ¿no? Es maravilloso porque, ya les digo, no se sabía esto, no se había visto. Entonces él dice, fíjense qué interesante, él dice, al manto de la célula del sistema impasadero, al manto, o sea, la membrana, la periferia, llegan pequeñas cantidades que vienen del sistema pasadero, ¿no? Del que está más afuera. Acuérdense, el pasadero es el que tiene más contacto con el mundo exterior, el impasadero no. Entonces, del pasadero llegan pequeños cocientes, pequeñas cantidades, ¿no? Pero ¿a dónde llegan? Al manto de la neurona. Excitan, vamos a decir, el manto. Pero el hambre, como estímulo endógeno, excita el núcleo. Entonces, ¿cuándo aparece el estado de tensión del deseo, el estado de urgencia del deseo, como lo llama Freud? ¿Qué es lo que se excita? El núcleo del sistema impasadero. Entonces, les digo esto y vuelvo a la diapositiva que les estaba mostrando antes. Acuérdense entonces que en el sistema impasadero tenemos la inscripción también de la huella de dolor y será todo el proceso psíquico de reproducir o recordar todas las asociaciones entre huellas mnémicas, ¿no? Esas asociaciones pertenecen al sistema impasadero. Y el sistema percepción directamente no tiene contacto con las cantidades. El sistema percepción es como si fuesen, él dice, son células destinadas a la percepción, pero de aquello que aconteció en los dos sistemas precedentes, ¿no? Por eso lo llama percepción. El que tiene contacto con el mundo exterior es el pasadero, que son células destinadas a la percepción del mundo exterior. Pero acá la percepción es la que capta el periodo, que capta lo que acontece adentro del sistema,
¿Se entiende la diferencia? Es bastante complejo, pero es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Freud dice algo que sostiene hasta el final de su obra, que es que memoria y conciencia se excluyen mutuamente. Vale decir, si tengo huella anémica, estoy en el plano de la cantidad, en tanto que la conciencia es cualidad. Freud habla de cualidad consciente. La huella anémica, vamos a decir, tiene un peso específico, se me ocurre pensarlo así, como si pesara más que la cualidad. ¿No? La cualidad tiene que venir con el devenir consciente, con lo que se hace conciencia, ¿no? Acá en este plano de la cualidad vamos a tener sensaciones de placer y displacer, ¿no? Y el fenómeno de conciencia como tal. Pero acuérdense de algo porque lo vamos a retomar. No coexiste conciencia y memoria. Si lo que descolla son las cantidades, son las huellas anémicas, ahí no hay fenómeno de conciencia. Pasa que entre esas huellas anémicas se producen asociaciones. Y esa asociación, cuando se juntan, por ejemplo, 3 huellas anémicas y se asocian, producen una facilitación, eso da como resultado un fenómeno de conciencia muchas veces. Pero ya no estamos en el plano de la huella anémica. Bueno, para que se entienda un poco mejor, voy con el dibujito este. Acá entonces tenemos, primero, registro de la atención de la necesidad. ¿Qué se excita acá? La neurona, digamos, se excita el núcleo de la célula del sistema impasadero. Luego viene la madre con el alimento, con la teta, con el objeto, ¿no? El objeto. Ese objeto que el niño vio, que al niño lo sacó de ese estado de necesidad, deja una huella anémica, que Freud la va a llamar imagen recuerdo del objeto, ¿no? Asimismo, cuando el niño succiona, todo lo que tiene que ver con ese, vamos a decir, ese caminito de la satisfacción, el succionar, los movimientos de deglución, la desinvestidura, ¿no? Porque cuando se satisface, eso que estaba, esa neurona, ese registro de la atención de la necesidad que se investía, ahí se investía el núcleo de la célula. Cuando se satisface, se desinviste por un tiempo, ¿no? Se va la investidura de ese núcleo, momentáneamente. Esto deja lo que Freud llama una imagen en movimiento, una huella también. Entonces, cuando reaparece el hambre, se vuelve a excitar ese núcleo, automáticamente se vuelven a investir la imagen recuerdo del objeto y la imagen de desinvestidura ligada a la descarga. Entonces, es así que ustedes pueden ver en bebés pequeños que, por ejemplo, succionan una vez que ya están satisfechos, siguen succionando, succionan al vacío y cuando tienen hambre empiezan a succionar, aunque no esté ahí la teta. Entonces Freud lo que dice es que ¿por qué pasa esto? Porque cuando se excita el núcleo, automáticamente se excita la imagen recuerdo del objeto y todo el movimiento de desinvestidura que había habido en la descarga y se conduce como si hubiese sido una percepción, es decir, una alucinación. Se trata de una alucinación. Entonces, la primera, digamos, luego de la vivencia de satisfacción,
Una primera forma de satisfacción es la alucinada, la satisfacción alucinada. Lo que pasa que ya sabemos que la satisfacción alucinada no satisface, en realidad, porque el hambre como estímulo endógeno va a seguir ahí pulsando desde adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que Freud llama el desengaño. Esto lo van a encontrar más adelante, en la página 364, y después mucho más adelante en el proyecto en la página 386. Pero para que le interese, para quien le interese sería, miren cómo dice, con el reafloramiento del estado de esfuerzo o de deseo, la investidura del núcleo, traspasa sobre los dos recuerdos, esta imagen recuerdo y esta imagen movimiento, son dos huellas némicas, por eso dice recuerdos, traspasa sobre estos dos recuerdos y los anima, les da vida a estos dos recuerdos. Tal vez sea la imagen recuerdo del objeto, esta de la teta, la alcanzada primero por la reanimación del deseo. Yo no dudo de que esta animación del deseo ha de producir inicialmente el mismo efecto que la percepción, a saber, una alucinación. Si a raíz de ella se introduce la acción reflectoria, es infaltable el desengaño. Quiere decir que si no aparece en el mundo real, en el mundo exterior, ese objeto con el alimento, el niño va a tener que salir de la alucinación en algún momento. Y va a aparecer esto que Freud llama el desengaño. Es fundamental que acontezca el desengaño. ¿Por qué? Porque a partir, esto sí lo van a tener más adelante en la página 386, pero él lo que dice es que a partir de este desengaño, el niño empieza a catectizar de alguna manera al mundo exterior. Va a decir, en adelante, esa imagen recuerdo del objeto va a tener que coincidir con la percepción real del objeto. Entonces, para eso va a tener que prestar atención al mundo exterior. Nosotros en la clínica, o sea, los pacientes más graves, ¿no? La clínica más grave, lo que uno puede ver, que muchas veces ese exterior no está investido. El niño no logró investir el mundo exterior. Entonces, a lo mejor está muy centrado todo en lo autoerótico, ¿no? O se presenta o mordiéndose la mano, o aleteo, o cosas que tienen mucho más que ver con una cuestión autoerótica, en desmedro del mundo exterior, digamos. No pone el acento y el interés en el mundo exterior. Bueno, esto es lo que ya les expliqué. También nos quedaba por hablar de la vivencia de dolor. La vivencia de satisfacción, ¿se entendió? ¿Quedó clara o quieren que repasemos un poco más la vivencia de satisfacción? ¿Se entiende por qué yo enfatizo y porque sobre todo en la facultad, los alumnos a veces ponen, es cuando el niño recibe el alimento, y no es cuando el niño, o sea, no es sin el alimento, pero no se trata de eso. La vivencia de satisfacción es una operación psíquica. La vivencia, ellos dicen, por ahí a veces les digo cosas que he leído. La vivencia de satisfacción es la que produce la madre. No es sin la madre, pero acuérdense que la vivencia de satisfacción, como dice Freud, es una operación psíquica que la produce el propio individuo, sí y solo sí, hubo un aporte desde el exterior. Sí y solo sí hubo ese primer entendimiento, Overstanding, como lo llama acá Freud en la página 363,
¿no? Verständigung, no comunicación. Es importante esto, que no sé si, esperen, no, acá. Entendimiento, Verständigung o comunicación. Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. Entonces, ahí se produjo un entendimiento. Un entendimiento que no tiene que ver con las palabras, ¿eh? A lo mejor tiene que ver con un otro que le hable, que lo mire, que le sonría, que le dé la teta o la mamadera, que lo alce a upa, ¿no? En suma, que lo libidinice. Cuando el otro auxiliador hace todo esto, ahí hay un aporte libidinal que al niño le suma. ¿Se dan cuenta como que es algo que trasciende completamente a la cuestión alimentaria? No se trata de nutrición, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos que pensar en la vivencia de satisfacción, podemos decir que gracias a ella y gracias a estas primerísimas conexiones, estas primerísimas asociaciones por simultaneidad o facilitaciones, se posibilita un acopio de cantidades. Acuérdense, mínimas. Las cantidades en el sistema impasadero no pueden ser mayores. ¿Por qué no pueden ser mayores? Porque el sistema las vive como dolor. Cuando Freud nos habla del dolor como la irrupción de cantidades hipertróficas, ¿no? Entonces se trata de un acopio de cantidades mínimas, y con esas cantidades mínimas, que van a ser las huellas némicas, vamos a poder hacer esa operación. Y en adelante, como se produjo esa asociación y esa facilitación, la próxima vez que tenga hambre, se van a poner, como que se activa el combo. Ya no está nada más que excitado el núcleo, excitó, ¿no?, las otras huellas, y se activa ese combito de huellas, y se empieza a producir ahí la posibilidad de la asociación. Ahí podemos decir, nacen las asociaciones entre huellas anémicas. Bien, el resto de la vivencia de satisfacción, como les dije antes, es el deseo, lo que Freud llama la atracción desiderativa primaria. Empezamos a desear. Ahí, por eso mismo que ocurrió, empezó el deseo. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar ese objeto perdido por estructura. Perdido por estructura. Por eso ese objeto, no hay reencuentro posible con ese objeto. Va a ser siempre la búsqueda, ¿no? Entonces, dice Freud que el individuo va a ir en la búsqueda de una identidad de percepción. Quiere decir, voy tratando de buscar para encontrarme con aquello idéntico. Pero en vez de encontrarme con lo idéntico, me voy a encontrar con lo análogo. Entonces aparecen los variados objetos de deseo y la condición de deseante. El deseo, como van a ver cuando veamos pulsiones y destinos de pulsión, el deseo es lo menos fijo, es lo más fluctuante. Perdón, el objeto. El objeto de deseo es lo más fluctuante. Es lo menos fijo. El objeto puede ser cualquier cosa, el objeto de deseo. Bueno,
¿Qué podemos decir de la vivencia de dolor? En principio, algo que se deduce de toda esta lógica, que pone en funcionamiento el aparato psíquico. Yo creo que eso es una hipótesis muy fuerte. Freud pone primero la vivencia de satisfacción y luego la vivencia de dolor. Pero el dolor, podríamos decir, presenta una anterioridad lógica. De hecho, acá estamos en la página 362, vivencia de satisfacción, y 364, vivencia de dolor. Pero hay todo un apartado que Freud le dedica al dolor, adelante, ¿no? Cuando va a hablar del funcionamiento del aparato, etcétera, y que va a explicar mucho de lo que yo ya les estuve explicando acá, que yo no quiero entrar en los detalles más engorrosos del proyecto, pero sí me interesa que entiendan que en la página 351, Freud nos va a hablar, tiene todo un apartado, el apartado 6 nos va a hablar de el dolor, ¿no? Y fíjense cómo dice Freud acá. Dice, el sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación a huir del dolor. El dolor consiste en la irrupción de grandes cantidades hacia el sistema impasadero. Entonces las dos tendencias son una sola, dice. Bueno, está hablando de la función primaria y de la función secundaria, que ahora les voy a explicar un poquito eso. Podríamos decir que cuando los dispositivos biológicos, esos que les mostraba en las primeras diapositivas, cuando los dispositivos biológicos fracasan en apartar las grandes cantidades del sistema pasadero y del impasadero en consecuencia, aparece el dolor. Entonces se pone en movimiento tanto el sistema pasadero como el sistema impasadero. Freud dice que para el dolor no hay ningún impedimento de conducción. Dice que es el más imperioso de todos los procesos, ¿no? Supone, por un lado, el fracaso de los dispositivos biológicos, y ustedes imagínense grandes cantidades que invaden, entran al aparato, invaden de manera hipertrófica, ¿no? Entran grandes cantidades hipertróficas que colapsan, entran al aparato y lo colapsan. Entonces, también dejan unas facilitaciones, dice Freud, pero él dice facilitaciones traspasadas como un rayo, ¿no? Traspasadas por el rayo. Es como que no hay nada que hacer frente al estado de dolor, ¿no? Ustedes piensen qué pasa, qué nos pasa cuando tenemos un dolor fortísimo. Por ejemplo, me duele la muela. Me duele la muela, y Freud dice en otro texto maravilloso, y directamente cita a un poeta, ¿no? Y dice, todo el dolor del mundo cabe en esa muela, o algo así, ¿no? Pero la imagen poética es esa, todo el dolor del mundo cabe en una muela. Cuando estamos con un dolor intenso, intensísimo, no podemos hacer otra cosa. No es que podemos, yo si estuviese en un estado de dolor tremendo, no podría estar ahora hablándoles de sistemas impasaderos, pasaderos. Olvídense, uno está atravesado por el rayo, por el dolor, ¿no? Es imposible el pensar o el recordar reproductor, como lo llama Freud, frente a un estado de dolor intenso, ¿no? Bueno, esto para que vean que Freud le dedica un capítulo antes al dolor, antes de hablar de vivencia de satisfacción y vivencia de dolor. Cuando retoma el tema del dolor a partir del apartado que sigue a la vivencia de satisfacción, también lo hace
para que también, así como vimos que hay un resto de la vivencia de satisfacción, que es el deseo, Freud va a situar un resto de la vivencia de dolor, que es la defensa. Nosotros tenemos un aparato psíquico con el cual nos defendemos todo el tiempo. Nos defendemos con mecanismos psíquicos. Tienen todos los ejemplos que habrán leído de Freud, de la histeria, por ejemplo. La represión, mecanismo psíquico por excelencia de la neurosis. ¿Qué hacemos cuando reprimimos? Primero, ¿qué reprimimos? Reprimimos una representación inconciliable para el yo. Reprimimos la representación. Acuérdense que Freud hablaba de un divorcio entre la representación y el afecto. El afecto era, ¿qué era el afecto? Él piensa que toda representación tiene una cara de representación y una cara de afecto. O sea, hay un afecto inherente a la representación. De manera que si hay una representación inconciliable, en general, de naturaleza sexual, esa representación entra en conflicto con el resto de la masa de representaciones que es el yo. Y el aparato tiene que deshacerse de esa representación, vamos a decir, porque esa representación aumenta las cantidades. Otra vez, se va todo para arriba la excitación, aumentan las cantidades, todo aumento de cantidades es sentido como displacer, ahí en el sistema omega que estábamos viendo. Y bueno, entonces, se produce un mecanismo psíquico. Ese mecanismo psíquico consiste en divorciar a la representación del afecto. Esa representación se reprime y el afecto puede tener diferentes destinos. Uno de los destinos puede ser vincularse por falso enlace a otra representación, en el caso de la neurosis obsesiva, o vincular también por falso enlace a la representación del cuerpo en el caso de la histeria, lo que se llama conversión. Entonces, ¿qué es eso? Un mecanismo psíquico, mecanismo de defensa. Bueno, el prototipo de esa defensa tuvo que ver con la defensa, con la vivencia de dolor. Todo lo que conocemos como mecanismos de defensas, vamos a decir, son parientes lejanos de esa vivencia primaria que aconteció alguna vez, que se llamó defensa primaria o defensa por rechazo primaria, que tiene que ver con una repulsión. La repulsa de ese objeto hostil, de ese objeto que nos causó dolor, ¿no? Intentando desinvestirlo, ¿no? Miren cómo lo dice Freud en la página 364 y 365. Toda vez que cantidades hipertróficas perforan los dispositivos pantalla en pasadero, todo esto está con signos, yo se los estoy traduciendo en cierta forma. Los dispositivos pantalla en pasadero sería justamente, Freud decía que el sistema pasadero, acuérdense que era el primero que vimos, el que estaba en contacto con el mundo exterior, él decía que en ese sistema había lo que él llama pantalla de protección antiestímulo. Ya había un filtro de entrada. Se los dije esto hace un ratito. A eso se llama dispositivos pantalla. Entonces, ahora vuelvo con la frase. Toda vez que cantidades hipertróficas perforan esos dispositivos pantalla en pasadero, o sea, en el caso del dolor, y acá nos remite a la página 351, que es la que yo les comentaba recién, el dolor produce
en impasadero, por un lado un gran acrecentamiento que es sentido como displacer en el sistema omega. Una inclinación de descarga, ¿sí? Me quiero descargar eso, y una facilitación entre la descarga, esta inclinación de descarga, y la imagen recuerdo del objeto excitador de dolor, del objeto que se llama algógeno, que significa un objeto que es el objeto que nos produjo el dolor. Entonces, miren cómo dice, si la imagen del objeto hostil es de algún modo investida de nuevo, se establece un estado que no es dolor, pero tiene semejanza con él. Ese estado contiene displacer y la inclinación de descarga correspondiente a la vivencia de dolor. ¿Vieron ese refrán que dice, si me quemo con leche, veo una vaca y lloro? ¿O corro? Bueno. Quiere decir que en adelante me voy a estar defendiendo, ¿no? Porque va a haber una inclinación de descarga ante la presencia de algo que me recuerde aquel objeto algógeno. Y ahí tenemos todos los mecanismos de defensa de la neurosis y de la psicosis. Lo que pasa es que en la psicosis es mucho más radical la defensa. En la psicosis hay dos textos que para el que le interesa lo puede ir a leer, dos textos de Freud que explican cómo Freud muy tempranamente, son textos de esta misma época, son textos preanalíticos también, que 3 textos tienen que también hablan de esto, que son, por un lado el manuscrito acá, que está acá también en el tomo 1, un texto que se llama Puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, y otro que se escribe 3 años después que se llama Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Bueno, los 3 textos resumen en cierta forma todos estos mecanismos de defensa que acontecen tanto en la neurosis como en la psicosis. En la neurosis, a través del mecanismo de defensa, tiene que ver con esto que les decía antes. Separar la representación del afecto, ¿no? Mandar la representación. Él todavía no habla acá de represión y de inconsciente, pero él decía que estas representaciones inconciliables iban a formar parte, a conformar un grupo psíquico separado. Ese grupo psíquico separado es el antecedente del concepto de inconsciente. Y lo mismo decía que esto tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva. Pero en la psicosis también iba a haber una defensa de estas que estamos viendo acá, esto que tiene que ver con aquella vivencia de dolor, que vamos a ponerle ya vamos a adelantar, que tiene que ver con el concepto de trauma, ¿no? El trauma son cantidades hipertróficas, Entonces, en la psicosis, frente a esta vivencia de dolor, frente a la presencia de este objeto hostil, se pone en juego una defensa mucho más radical. Acá no se produce ese divorcio entre representación y afecto, sino que se toma tanto representación como afecto y se la expulsa. No va la representación al grupo psíquico separado y el afecto puede ir al cuerpo. No, acá fuera. En la psicosis eso se expulsa. Por eso después tenemos el famoso retorno. En la neurosis el retorno es un retorno de lo reprimido, en tanto que en la psicosis el retorno es algo que retorna de afuera, ¿no? Por ejemplo, al modo alucinatorio.
Es muy interesante porque en estos textos que les mencionaba recién, da muchos ejemplos clínicos, ¿eh? Ya les digo, si van a leerlos, léanlo con esta aclaración de que son textos preanalíticos, ¿no? Pero muy interesante porque acá Freud ya plantea un poco cómo va a ser la cuestión. Bueno, a ver cómo vamos con la hora. Bien, bien. Esto ya lo vimos. Entonces, estamos acá. Vivencia de dolor. El saldo, o sea, el resto de la vivencia de dolor va a ser la defensa rechazo primaria. Y acá, ¿por qué me interesa pensar todo esto para el autismo? Precisamente porque podemos pensar al autismo como saldo de la vivencia de dolor. Podemos tratar de ubicar allí en el origen un aparato colapsado por las cantidades y justamente un aparato en estado de dolor. Un niño tratando de desembarazarse de lo que para él supone dolor. Entonces ahí tenemos las famosas reacciones automáticas masivas, ¿no? Pensémoslo como una defensa primitiva, ¿no? Una defensa no al estilo de la represión, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una defensa tan elaborada. Es una defensa primitiva, porque es defenderse conforme los dispositivos biológicos. Por ejemplo, con una descarga motriz. Ahí tienen el aleteo. Defenderse con dispositivos biológicos. Viene una luz, cierro los ojos. Ustedes pueden ver que en general, ¿qué hacen muchos autistas? Se tapan los oídos, tanto sea frente a percepciones visuales como percepciones auditivas. No interesa qué tipo de percepción sea, porque hay una indiscriminación ahí muchas veces de lo sensorial. Entonces, vamos a ver, acá yo lo que les pongo es que a través de la función primaria, el autista va a perseverar en el intento de deshacerse de toda cantidad, por lo mismo se aleja de toda posibilidad de tramitación psíquica. Ahora voy a mostrarles una primera diapositiva que tenía. ¿Quieren decir algo? No. Ah. Acá teníamos una de las primeras diapositivas que yo les había, digamos, puesto como para que pensemos, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Sí. María. Gracias. Fíjense una cosa, ¿no? Tenemos, por un lado, ese principio de inercia que les hablaba, por el otro, el principio de constancia. El principio de inercia consistía en descargar a cero todas las cantidades. Esto es un repasito que estamos haciendo. El principio de constancia, en cambio, admite cantidades endógenas lo más bajas posibles, lo más constantes posibles. Es decir, el principio de constancia, acuérdense que todo esto se va a dar a nivel del sistema impasadero y que no van a admitir un gran acopio de cantidades, sino bajas. Del lado de lo que Freud llama función primaria, ¿qué tienen? Justamente la función primaria de descarga biológica. Es ese famoso dispositivo biológico que habíamos visto, el que nos sirve para desembarazarnos de estímulos exteriores que son fuerza de choque. Descarga motora primaria, ahí tienen el berreo, el pataleo del niño, el primer grito del niño, el niño tiene hambre, aparece el grito, pero el grito que aparece
es el grito como descarga motora. Esto es muy diferente del llanto como llamado. Para que el niño llame con su llanto al otro, por empezar, tiene que suponer ahí un otro. Si no hay algo de eso, no hay, vamos a decir, suponer. Tiene que aparecer incipiente algo del orden del otro, algo de un otro auxiliador. No es que el niño piensa y supone y hace, todavía no hay juicio acá, no hay mucho juicio por ahora. Entonces, pero sí es cierto que pasamos del grito al llanto como llamado. Una cosa es el grito como descarga motora, refleja que el llanto como llamado. El llanto como llamado supone que tuvo que haber acontecido eso que Freud llama función secundaria, pero dice Freud, es una función secundaria importante en extremo. Es decir, no es que sea secundaria y por eso superflua. Es secundaria, pero es importante en extremo, que es la llamada Verständigung o comunicación. Esa es la función secundaria. ¿Qué hace? ¿Qué supone? La acción específica en manos del otro auxiliador, el trámite y la ligadura de cantidades endógenas, que esto ya lo va a hacer el niño si el otro pudo hacer algo afuera, y lo que Freud dice, el todo constituye una vivencia de satisfacción. Entonces, podríamos decir que para que aparezca el llanto como llamado, tuvo que haber existido esa vivencia de satisfacción. Es decir, la función primaria, líguenlo con lo biológico. La función secundaria, en cambio, ya nos posiciona dentro del ámbito de lo psíquico, ¿no? Una vez que estamos en el ámbito de lo psíquico, vamos a hablar de mecanismos psíquicos. Vamos a hablar de todo lo que sabemos de lo psíquico. Acá empieza nuestro ámbito. Lo biológico es del ámbito de la medicina. Lo psíquico es propiamente nuestro ámbito. Por eso, yo les decía la vez pasada, Freud no publica este texto, sino que se publica en 1950. Es una publicación póstuma, ¿no? Y uno puede pensar que Freud no lo publica, primero porque estaba incompleto, pero aparte, porque es notorio como Freud, de alguna manera, pega un salto, no sé si les decía, un salto cualitativo. Él se pasa al plano de lo psíquico. Él ya no está buscando las neuronas. Él ahora está atrás de lo que pasa a nivel de lo psíquico. En el proyecto todavía sigue pensando en las neuronas, pero vamos a ver con el texto que quiero que veamos la semana que viene, cómo eso tiene vamos a ver que lo que vemos ahora desde el plano de las neuronas va a tener su correlato psíquico. Y lo vamos a ver con dos textos. La semana que viene vamos a arrancar con la carta 52 de Freud. Les aclaro que la carta 52 la escribe en enero de 1896, es decir, unos meses después que el proyecto. Así que todavía en la carta se está manejando con este tipo de hipótesis. Pero nosotros vamos a ver el famoso esquema del peine. El esquema del peine, en cambio, es un esquema que voy a hacer la comparativa entre la carta 52, el esquema de la carta 52 y el esquema del peine, para que vean cuánto de semejante tienen los dos esquemas. Y para que vean también cómo Freud cambia la terminología. Hasta la carta 52 también sigue hablando más a nivel de lo
todavía sigue con la hipótesis, ya les digo, es unos meses después que el proyecto, está la cuestión todavía de lo neurológico. Pero es maravilloso como él, ya en 1900, que es el año donde él escribe la interpretación de los sueños, se van a encontrar con ese salto. Va a ser lo mismo, pero ordenado ya con otra significación. Pero es una cosa que es curiosa, porque Freud, en la carta 52, que es la que les voy a presentar la semana que viene, Freud, en esta carta 52, nos habla de inconsciencia. Ya vamos a tener la palabra inconsciencia, preconciencia y conciencia en un texto de 1896, ¿no? De manera que cuando nos encontremos la semana que viene con esta carta 52 y... esperen que hice lío, casi cierro la sesión. Cuando nos encontremos en la semana que viene con la carta 52 y con el esquema del peine, ahí vamos a ver ya ese pasaje. Yo un poco se los estoy spoileando para que, si lo van a leer, lean ya con esa idea. Así que busquen de la interpretación de los sueños el esquema del peine y empiecen con la carta 52. Nosotros vamos a arrancar con la carta para la semana que viene. Ahí me sonó la alarma para ir cerrando y preguntándoles a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran. Yo sé que es un texto bastante complejo, ¿no? Sobre todo que son hipótesis que no son hipótesis muy del ámbito nuestro, al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero es interesante que podamos ir haciendo, por empezar tomando lo central, porque acá este texto dice una cosa hermosa, ¿no? Fíjense esto que les decía, cuando Freud dice, el inicial desvalimiento del individuo es la fuente primordial de todos los motivos morales. Eso es de una actualidad total, porque no se me ocurre otra definición u otra explicación para cómo explicarnos el hecho de que seamos sujetos morales. ¿No? Si uno se preguntara, ¿por qué somos morales? ¿De dónde vino eso? Eso, bueno, lo tienen acá, en Freud. Lo tienen en la página, al principio de la 363. Esta página no tiene desperdicio. Empieza al final de la 362. Cuando está hablando de esa función secundaria que hace el otro, la acción específica, ¿no? Esta vía de descarga cobra así la función secundaria, importante en extremo, del entendimiento, verstanding o comunicación. Y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. No sé a ustedes, a mí me encanta. Vean entonces la actualidad de este texto preanalítico, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo. Bueno. Bueno, y la próxima entonces, arrancamos con la carta 52 y con la interpretación de los sueños. Lo que voy a tratar de hacer es, de alguna manera, articular ambos textos. Bueno. Buenísimo. Y vamos a ver qué tiene esto que ver con el autismo. Porque esta es la idea.
Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Bueno, Gracias, Juli. de nada, besos y saludos. Bueno. Muy interesante. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Julia. Chao, Chao, gracias. chao, chicas, chao. Hasta luego.